capítulo 59, profeta Isaías. Amén. Estamos viendo nosotros, vamos a procurar de concluir hoy con lo que respecta a la enseñanza del viernes pasado. ¿Sobre qué estábamos hablando el viernes pasado? Alguien, si mira el apunte, me lo dice rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? Tres aspectos importantes, ¿no? Estuvimos hablando sobre la brecha, estuvimos hablando sobre lo que es un vallado y por último hablamos con respecto a lo que es un muro. Entonces, estuvimos viendo la última parte que hemos visto la semana pasada, el día viernes pasado. Se basaba en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 1, donde nos declara la palabra que Dios es muro y antemuro con cada uno de nosotros. Luego también estuvimos viendo por allí con respecto a lo que son grietas espirituales. Y estuvimos viendo que una grieta espiritual se produce cuando hay desobediencia. Entonces anote rapidito. Se establece una grieta espiritual en el muro que nos rodea, que nos cubre, cuando hay desobediencia. Fíjate si sale bien. Entonces, ahí nosotros tenemos grieta espiritual, ¿sí? Se abre como se está abriendo una oportunidad o se le está dando una oportunidad al enemigo cuando nosotros desobedecemos. Tengamos presente nosotros que la desobediencia nuestra no tan solo produce una grieta en el muro que es Dios, volvemos a repetir, dice la Biblia que en el libro de Isaías 26:1, que Dios es muro y antemuro para nosotros, de manera personal, particular, ¿sí? Pero nunca nos olvidemos que por causa de uno, la familia está guardada. Entonces, por más que el resto de la familia no sea cristiana, esa familia que es integrada por usted, o que usted es parte de esa familia, está resguardada por causa suya. Por lo tanto, la actitud de desobediencia que haya en nosotros, la familia completa comienza a tener, pierde la protección de Dios, ¿sí? No hay seguridad. ¿Por qué? Porque el enemigo encontró un lugar donde poder entrar. Estuvimos viendo nosotros que uno de los aspectos importantes con respecto a lo que es la oración y la oración de intercesión, porque no sé si usted se estuvo dando cuenta que todo este tipo de lenguaje, si no se dio cuenta, les comento ahora, todo este tipo de lenguaje que nosotros estamos estudiando, analizando ahora, son lenguajes de la intercesión. ¿Que la podemos usar para orar? Sí, la podemos usar para orar, pero también es un lenguaje que se maneja demasiado en lo que es la parte de intercesión. Los intercesores manejan mucho estos puntos o estos patrones espirituales para poder orar por una ciudad, la familia, etc. Entonces es importante que nosotros entendamos que para poder resguardar toda la casa necesitamos caminar en lo que respecta, ¿no es cierto?, caminar en santidad, forzarnos a cumplir con Dios, no hacer cosas indebidas. Es decir, que hay cosas importantes que nosotros tenemos que tener presente. Fíjese, una de las situaciones que vive el cristiano, el creyente, muchas veces nosotros cumplimos en todas las áreas con Dios, pero hay un punto que desobedecemos. ¿Cuál es? Podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos ayunar, podemos venir a los estudios bíblicos, podemos llevar a cabo casas de oraciones, podemos orar por los enfermos, entonces sanan. Es decir, en todas las áreas podemos llegar a ser muy leales con Dios y cumplir fielmente cada una de las cosas que se nos encomienda para hacer. Pero ¿en qué área principalmente desobedecemos? ¿Qué área principalmente nosotros? El diezmo. El diezmo. Es algo que no sé por qué, pero la gente no quiere diezmar. Y a veces hay algo más importante todavía. Escuche bien esto, es algo más importante. A veces nosotros diezmamos, pero no diezmamos lo que corresponde. Diezmamos menos. Entonces ya no es tu diezmo. Quizás vos traes en tu sobre todo correctamente, pero no es lo tuyo. Es mucho más, pero vos bajás. ¿Por qué? Porque ya es la actitud nuestra. Entonces, nosotros debemos superar ese obstáculo en nuestra vida para poder llevar una vida de bendición. Diga conmigo, una vida de bendición. Ahora, las grietas espirituales son restauradas únicamente
a través de la obediencia a Dios. ¿Se puede llevar a cabo una grieta espiritual en una ciudad? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Podemos tener una grieta espiritual en una ciudad? A ver, ¿por qué? Cuando no se respetan las leyes. Cuando no se respetan las leyes. En todas partes del mundo, en cualquier gobierno, en cualquier ciudad, en cualquier república, en cualquier pueblo del mundo, hay hombres y mujeres de gobiernos corruptos, que no respetan las leyes o que usan las leyes a favor suyo. Entonces, ¿qué se ocasiona allí? A través del gobierno se comienza a abrir puertas a Satanás, que lamentablemente es llevada toda una sociedad en cautividad por causa de una, dos, tres o cuatro personas. Es allí donde la iglesia cumple un rol importantísimo, porque cuando la iglesia comienza a ver este flagelo en la sociedad por causa de sus gobernantes, cuando la iglesia debe intervenir, cuando la iglesia debe comenzar a orar y pedir a Dios restauración. Es decir, que la iglesia es la que debe mantener la seguridad en una comunidad. Dice el libro de Proverbios, siempre me olvido si es el capítulo 10, verso 11 o 11, verso 10, pero ahí estamos, cualquiera de los dos, déle vuelta y ya estamos. Dice que por la bendición de los justos la ciudad será engrandecida, será bendecida, será guardada. Por lo tanto, si la iglesia camina en santidad, la ciudad será resguardada por más que tengamos gobiernos corruptos. ¿Me entiende? Pero la iglesia no puede comprometerse con el gobierno, con la corrupción y con la inmoralidad. ¿Entendemos acá? Entonces necesitamos caminar 11:10, gracias, 11:10. Ahora, tiene abierta su Biblia en el capítulo 59, verso 16 en adelante de Isaías. Hoy vamos a ir viendo algo muy importante con respecto a esto, pero me interesaría que podamos prestar oído a esto. Se hablaba de los muros, ¿sí? Se hablaba de los muros y también se estaba hablando sobre la edificación del muro que pueda resguardar nuestra vida. Entonces el muro era aquello que se producía o se resguardaba o se mantenía firme a través de una vida justa y de obediencia. También es necesario caminar bajo principios establecidos por Dios en su palabra. Le quiero poner una carga de oración a ustedes y a los que nos puedan seguir por fe. Tienen media sanción en la ley de ESI acá en la provincia de Santa Fe. La media sanción quiere decir de que en cualquier momento esta ley que va a traer lamentablemente un desorden en toda la sociedad y que va a impedir que los padres puedan intervenir y aún los mismos docentes pierden su derecho ante el aula y ante el gobierno de poder brindarle una educación correcta a los hijos nuestros que van a la escuela. Podemos nosotros en cualquier momento tener aplicada esa ley vigente aquí en la provincia de Santa Fe. Así que tenemos que orar. Le quiero bajar esta línea también a ustedes porque se está queriendo formar un consejo educativo cristiano. También están allí peleando la batalla para que se pueda formar un consejo educativo en Santa Fe que sea netamente cristiano para que pueda regular todo este tipo de educación. Así que a orar, hermanos, porque se complica la vida de nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos van a perder allí. Bueno, seguimos. Entonces la brecha, seguimos acá. Anote usted por ahí. ¿Qué es una brecha? ¿Qué es una brecha? Usted mantenga Isaías 59 que ya comenzamos. Pero quiero concluir con la enseñanza del viernes. ¿Qué es una brecha? ¿Sí? Decíamos que es una grieta que se abre en un muro. ¿Sí? Una grieta que se abre en un muro. Dice la palabra que las zorras pequeñas traen estragos, perjuicio a nuestros viñedos. Ahora, ¿dónde anidan las zorras pequeñas? ¿Dónde anidan las zorras pequeñas? En las grietas de las peñas. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que todo alrededor de este edificio nosotros tenemos un muro como Jericó. Que había casa y todo allí, ¿no? Grande, resguardado, está bien guardado. Pero de pronto algo sucede en el camino y el muro comienza a agrietarse. Hay una fisura allí. Ahí se introducen las zorras y ahí se reproducen, hacen su madriguera y se reproducen. Y trae perjuicio. ¿Por qué? Porque la zorra pequeña
como son chiquitos y hacen sus nidos o sus guaridas en las peñas, en las peñas, pueden entrar a lo que es la ciudad y pueden producir perjuicio. Por eso la Biblia nos aconseja que tengamos cuidado con las zorras pequeñas. ¿Qué serían las zorras pequeñas para nosotros? Serían las cosas que nosotros decimos no tienen importancia. Como dijo uno los otros días que estábamos hablando, es una mentirita piadosa. Para Dios no hay mentira piadosa, ni pequeña ni grande. Mentira es mentira. Pecado es pecado. Entonces las cosas se llaman por su nombre. Si nosotros cometemos un mínimo pecado que a comparación del pecado del otro, el nuestro insignificante, para Dios un pecado mayor o un pecado pequeño es pecado. ¿Entiende? Entonces en Dios no hay esa escala que nosotros muchas veces nosotros ponemos donde decimos sí, bueno hermano, esto es así, punto y basta, corregí esto y se terminó tu problema. No, para Dios es pecado. Nosotros pensamos de una manera, Dios evalúa nuestro caminar de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Allí entra la zorra pequeña y empieza a producir perjuicios, trae perjuicios a nuestra producción, a nuestra viña. ¿Qué sería la viña para nosotros? Si no es nuestra casa, si no es nuestro trabajo, si no es nuestra finanza, si no es el matrimonio nuestro, si no son nuestros hijos, no son nuestros nietos. Entonces la viña nosotros proféticamente la podemos denominar de mil maneras posibles, la podemos nosotros decir que es esto, es aquello y lo otro. La viña pequeña para nosotros, la viña nuestra, podría ser todo lo que a nosotros nos ocupa, todo lo que a nosotros nos favorece, todo lo que produce para nosotros para bien. Entonces, cuando nosotros mínimamente desobedecemos a Dios, las zorras pequeñas, Dios no la habilita ni el diablo, nosotros la habilitamos con nuestra desobediencia. Dios quiere resguardarnos y le echamos la culpa a Satanás. No, nosotros somos los que caemos. Entonces, ¿qué sucede acá? La zorra comienza a perjudicar nuestra viña y nosotros somos los perjudicados. Y luego venimos a pedir oración, luego imploramos misericordia de Dios, luego ayunamos, pero luego que Dios viene con la recompensa, luego que Dios viene a restaurarnos, al poco tiempo volvemos a cometer el mismo error en la misma situación. Fíjese algo importante, no voy a dar nombre, apellido, ni ni dónde, ni quién. Pero estos días pasados, ¿cuándo fue que comimos torta frita que llovió el miércoles, no? Miércoles, jueves, ¿no? Miércoles era. Sí, porque antes de ayer yo tuve radio, así que miércoles fue. Ahora, el miércoles fue. Me llaman por teléfono y estuvimos charlando y me comentaban una situación. Mire cómo es el tema. Cuando nosotros no confesamos pecado. ¿Sí? Estamos hablando de lo que es la brecha, el muro. Estamos hablando de lo que es un vallado. Estamos hablando ahora de lo que es una grieta espiritual. Comentaba en el caso de un varón que es de una provincia muy lejana de acá, pero de Argentina, donde hace unos años atrás le había sido infiel a su esposa, un ministro. Le fue infiel a su esposa, un pastor. Hasta ahí puedo llegar a comentarle, la esposa es pastora de una iglesia. Este varón le fue infiel con una intercesora de la iglesia, bendita las intercesoras. Pero ¿qué pasó? Dice que le deja a la esposa y se va. Al poco tiempo este hombre se restaura la relación con su esposa, le deja a su amante, vuelve con su mujer le perdona el pecado cometido, se restaura la pareja por unos 4 años, 3 años, la pareja andaba chévere, andaban todo bien, todo ok, pero de acá como un mes, 2 meses atrás, se va a hacer la misma cosa con la nuera, ya no es con otra, sino con la nuera, con la esposa del hijo. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros no pedimos perdón correctamente, no nos arrepentimos correctamente, no abandonamos el pecado y no permitimos que nos ayuden. Porque usted puede, escuche bien esto y lo que me siguen por internet, dije uno, escuche bien esto. Usted puede pedir perdón por el pecado cometido. Usted puede ser perdonado por su pareja si fue adulterio. Puede ser perdonado por su pareja, la pareja, el matrimonio suyo se restauró. Pero si usted no abandonó el pecado y no recibió consejo y ayuda para poder terminar con esto, usted no es libre. Porque la zorra pequeña sigue morando en la peña, que está acá dentro nuestro. ¿Va entendiendo lo que estoy hablando? Y cuando nosotros no queremos pedir ayuda, consejo, no aceptamos consejo de nadie, no queremos que nadie nos ayude con la situación que estamos viviendo, lamentablemente estamos llevando una carga, porque si no aceptamos
la ayuda, el consejo, el asesoramiento de una persona que yo pueda ver, que yo pueda estar viendo, hablando personalmente cara a cara, menos voy a aceptar de Dios. Y una de las cosas que usted, yo y cualquiera de nosotros tenemos que abandonar acá para poder ser libre de todo este flagelo, tenemos que terminar con el cuento que yo dependo únicamente de Dios y mi cobertura es de Dios. Esto dice el pastor ¿sí? Dijo esto. Mi cobertura es únicamente de Dios y yo dependo únicamente de Dios, no dependo de hombre, no tengo cobertura a hombre, no rindo cuentas a hombre alguno. Se equivocaron, porque tenemos que estar bajo autoridad. Entonces hay una cadena en todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que queremos caminar en santidad, que queremos ver nuestra casa bendecida, prosperada, aquellos que están teniendo su negocio, que están emprendiendo un negocio, que tienen que aprender a caminar en obediencia, tienen que caminar en sujeción. Si el pastor te recrimina por algo, te llama al orden, tú te callas, baja la cabeza. Si el pastor se equivocó en un momento determinado, cuando las cosas estén más calmadas, usted se acerca sola y diga, pastor, ¿sabe qué pasó esto? Pero sucedió esto, y yo creo que las cosas eran así. Mire, usted se equivocó en esto y las cosas se pueden llegar a arreglar, se restaura esto. Pero ¿qué es lo que hace usted? Cuando usted se levanta como leche hervida, como levadura en la masa, usted lo que hace automáticamente, ¿por qué te reís? Pero automáticamente usted actúa de una manera rebelde y esto habla de que usted no acepta sujeción. Entonces ahí hay desobediencia. El pastor se equivoca, todos nos equivocamos. Y todos creo que te merecemos tener una gota o una cuota de aceptación por lo que somos, por el error que cometemos, y todos podemos equivocar y todos podemos restaurar las cosas. Pero es necesario que lo hagamos dentro del orden. Entonces, ¿qué sucede cuando yo camino de esa manera? La grieta, en vez de reconocer mi falta, la grieta se abre mucho más y comienza a suceder. Mire, yo dije una sola cosa, yo no sé cómo hace para pararse frente a un atril, frente a un púlpito y predicar la palabra. Porque yo tendré todos los defectos, pero no me atrevo a llegar a hacer eso, engañar, a hacer esto. ¿Por qué? Porque trae juicio. Más cuando interviene la vida de un pastor. Más cuando es un pastor el que ha caído en esto. Y el pastor no reconoce que pecó, no reconoce que se equivocó, no reconoce que necesita ayuda. ¿Sabe lo que sucede acá? No tan solo la vida de ese varón queda en juicio, no tan solo la vida, sino su familia, sus hijos, sus nietos, sus finanzas. Aunque todo por a simple vista funciona bien por ahora, mañana puede traer juicios mayores. Pero por sobre todas las cosas, como es una persona con autoridad, una persona que está, pastoreando, está suministrando, está trayendo libertad a la gente, predica la palabra, aconseja, enseña, el juicio no cae solamente en su familia, sino en toda la iglesia. Porque depende de la cobertura del pastor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y yo le estoy hablando así porque ustedes son sacerdotes de sus casas, ustedes ministran a su familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos a caminar en santidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Entonces dice la Biblia que no se esconda el sol sobre tu enojo, sino que pidas perdón antes de que llegue la medianoche. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una brecha? Entonces, fíjese, porque usamos este término. No se preocupe porque si tenemos que seguir el viernes sobre el tema, seguimos. Escuche esto, ¿qué es una brecha? La brecha, podríamos nosotros también decir acá esto que es un lugar de conflicto. Un lugar de conflicto. ¿Se acuerda que la semana pasada le estaba diciendo a usted que para poder desmantelar la obra de Satanás y de sus demonios, para debilitar la fuerza del enemigo, ¿dónde teníamos que golpear con fuerza? ¿Dónde yo te apunto el misil? Al blanco, al lugar más fuerte del enemigo. Cuando nosotros perdemos en la oración, cuando nosotros tiramos a las ramas. Cuando no es una oración direccionada. Exactamente, entonces No es guiada. no es guiada. Yo les comento lo que se dijo desde que comenzamos a la enseñanza, que nadie puede venir a la oración si no tiene revelación del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que nadie oremos, tenemos que orar, pero hay casos específicos
que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios para orar por esos casos específicos con la revelación del Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué sucede comúnmente en la familia cuando nosotros vemos un conflicto en la casa? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que Juan Perito se sane ahora porque viene con esa droga en su corazón y trae toda inmundicia a mi casa. Actúa, Señor, y ahí quedamos. Pero ahora usted fue a atacar al hombre fuerte que gobierna, Juan Perito. No. Entonces, ¿por qué decimos que brecha también de manera figurativa, de manera literal, implica un lugar de conflicto? Porque yo debo atacar perfectamente al enemigo. Yo debo atacar de tal manera que el enemigo entienda que conmigo no va a tener seguridad. Que no soy una persona fácil para que va a abandonar la batalla ni bien comienza, que conmigo va a costar. Y eso es lo que usted tiene que llevar. ¿Amén? Entonces hay conflictos acá. Entonces usted tiene que acercarse al enemigo y que el enemigo sepa que usted, por más que él le haga de todo, por más que él venga y quiera hacer represalia en su contra, usted se mantiene firme y usted le crea conflicto a Satanás. ¿Por qué es un lugar de conflicto? ¿Por qué es un lugar de conflicto? Porque es un lugar de batalla. Cuando yo me pongo a la brecha, yo literalmente le digo a Satanás, a su demonio, vengo a hacerte guerra. No es que yo me pongo a la brecha, no. ¿Por qué dice la Biblia? Vamos a ver un poquito más adelante, dentro de un rato. ¿Por qué dice la Biblia? Y lo vimos nosotros en el profeta Ezequiel, a base de eso estamos hablando, 22:30, que Dios buscó quien se ponga, pero no encontró. ¿Por qué? Porque nosotros somos corajudos al comienzo. Decimos, Señor, me pongo a la brecha, en el nombre de Jesús me pongo a la brecha, por la vida de fulano, por la casa de fulano, por la iglesia, por la ciudad. Pero en el primer golpe que Satanás nos da, Señor, yo salgo de la brecha. Este no es mío. ¿Me entiende? No, cuando usted entra, usted tiene que entrar y permanecer. Usted sale muerto de ahí o vivo, pero de una o de la otra manera tiene que salir. Pero el diablo tiene que saber que con usted no va a poder. Que usted es un hueso duro de roer, mi hermano. Amén. Y lo es. En verdad que es un hueso duro de roer. Diga conmigo, lo soy. Y lo repito todavía. Entonces el área, un lugar de conflicto, es el área, la brecha también es el lugar más difícil en toda confrontación de poderes. ¿Por qué confrontación de poderes? ¿Alguien me lo puede decir entonces no hablo solo? ¿Por qué confrontación de poderes? Porque no estamos peleando contra sangre de carne, sino contra potestades. Ahora es Satanás que quiere mostrar su fuerza y nosotros queremos mostrar la nuestra. Pero lo único que usted tiene que tener presente, que en esta confrontación de poder usted no está solo. Mayor el que está con nosotros. ¿Usted entiende? Y algo que cuando nosotros estamos confrontando tenemos que conocer a nuestro enemigo, que él ya está vencido. Y sabiendo que la astucia de él es padre de mentira y es engañador. Amén. Entonces decimos que es una confrontación de poder, es el lugar más duro, más difícil de esto. Es el lugar donde todos aquellos que estamos en oración debemos permanecer. ¿Estamos hasta acá o no? Amén. Hacer de ese lugar, escuche esto, escuche bien acá. Hacer de ese lugar nuestro punto de encuentro con Dios para confrontar al enemigo a favor del necesitado. Cuando yo me pongo a la brecha, yo tengo que hacer de esa palabra tan común y corriente para muchos, un punto de encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que Dios me llene con autoridad, me llene con poder, me llene con el Espíritu Santo, y de esa manera yo voy a confrontar al enemigo a favor de quien lo está necesitando. Amén. ¿Amén o no? Amén. Hacer de ese lugar Un punto de encuentro con Dios. Cuando, escuche esto, seguimos hablando de que es una brecha, para ir concluyendo. Cuando de la clase de la semana pasada, cuando en la oración usamos la palabra, escucha bien acá, usamos palabras como abriendo brecha. ¿Usted oró alguna vez de esa manera? No sé. Pero nosotros muchas veces usamos ese término. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos brechas en este lugar. ¿Tá? Usamos este término. Lo que literalmente que estamos queriendo decir al mundo espiritual, no al mundo natural. Porque ahí está algo importante.
Escuchá bien lo que te voy a decir, no quiero que la tomes a mal, ni pienses mal lo que nos siguen por internet. Pero nosotros naturalmente queremos demostrar que sabemos. Y es el error de todo intercesor y de todo orador. Yo no tengo que demostrarle ni a la pastora, ni al profeta, ni al apóstol, ni al pastor, ni al diácono, ni a la anciana, ni a la ovejita que recién llegó a la iglesia, que yo sé orar, que yo sé interceder. No, yo debo enseñar en el mundo espiritual esto. Entonces, ahí usted ya póngase de costado, haga lo que tenga que hacer. Ahora pídale perdón a Dios porque aparentó, por eso su derrota todos los días. Porque usted aparentó algo. Actuó como para que la gente lo observe. Y en el mundo espiritual yo no necesito ser observado por nadie. Yo debo ser respaldado por Dios, punto. Y ser reconocido. Nada más. ¿Me entiende acá o no? Ahora, cuando yo digo en la oración abriendo brecha, lo que estoy diciéndole al mundo espiritual es lo siguiente. Estamos abriendo camino a favor de. ¿Por qué a favor de? A favor de la hermana, a favor del hermano, a favor de la familia, a favor de la sociedad, a favor del gobierno, a favor de la república, a favor de alguien. Entonces, cuando yo digo abriendo brecha en la oración, literalmente yo le estoy diciendo al mundo espiritual, a Satanás y los demonios, yo vengo aquí a hacer camino. ¿Para qué hacer camino? Porque si yo estoy orando por una persona necesitada, quiere decir que la persona está detenida en algo porque hay una traba en el camino. Hay algo que lo frena, hay algo que le impide avanzar. Entonces yo me pongo a la brecha. Literalmente yo le digo, yo estoy abriendo camino. ¿Para qué? Para que por la persona por la cual estoy orando a Dios, esa persona pueda volver a avanzar. Entonces cuando yo estoy orando y digo, Señor, me pongo a la brecha, pongámosle por Rocío, me pongo a la brecha por Rocío, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Y empiezo a orar de esta manera, a reprender a Satanás, los demonios y todo. Lo que estoy haciendo en mi oración es limpiando el camino para que Rocío vuelva a caminar, vuelva a transitar, vuelva a surgir. Eso es importante que usted lo tenga. ¿Por qué nuestros hijos hoy están frenados en el mundo natural? Porque no estamos orando de manera correcta. Nosotros como padres tenemos que ponernos a la brecha y decirle en el nombre de Jesús, diablo, yo me pongo a la brecha y comienzo a limpiar el camino para que mis hijos caminen en la santidad y lleguen al trono de la gracia. Las mamás me tenían que pegar un grito de júbilo, porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, cuando decimos a Dios que me mantendré en la brecha, lo que también de manera literal y de manera figurativa estamos diciendo es la siguiente: que no abandonaremos nuestro lugar y que estamos preparados para defender nuestro lugar en la batalla. Diablo, me pongo a la brecha hoy. Es lo que hizo Moisés. Cuando el pueblo de Israel había desobedecido, se rebeló, vino mortandad. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se puso en el medio del pueblo y Dios le dijo, Padre, mira Dios, a este pueblo yo lo quiero. Apartate, Moisés, le dijo Dios, voy a consumirlo, los destruiré, los mataré a todos y te daré un pueblo mejor. Y Moisés que le dijo a Dios, no, Señor, este pueblo yo quiero. Este pueblo tú me diste y este pueblo yo quiero. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a la brecha y confrontó. Fíjese que una de las cosas para poder hablar sobre lo que es brecha, decíamos que era confrontar a Dios. ¿Se acuerda el versículo bíblico de la versión contemporánea? Que no hay nadie que me confronte, que me enfrente. ¿Qué hizo Moisés? Literalmente enfrentó a Dios por el pueblo. Y eso es lo que muchos de ustedes como ovejas no ven. Que los pastores confrontamos a Dios, enfrentamos a Dios por causa de ustedes. Por eso es que muchos son bendecidos cuando no merecen serlo. Porque tenemos que reconocer que algunos no merecen ser bendecidos, ni sanados, ni prosperados. Pero como pastores nosotros nos ponemos a la brecha y enfrentamos, como dice el versículo de la palabra, no en la versión contemporánea, enfrentamos a Dios a favor de alguien. Amén. Y Dios está pidiendo eso, entonces nosotros vamos. ¿Me entiende? ¿Hasta acá o no? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Me mantengo a la brecha, Silvana? Me mantengo a la brecha, ¿dónde estaba? ¿El último que dije? Sí. Entonces, no abandonaremos nuestro lugar y que estamos preparados para defenderlo en la batalla. ¿Amén? Ahora, el libro de Isaías 59, versos 16 al 21 dice lo siguiente.
y vio que no había hombre, y se maravilló, dice Dios, que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su justicia. Luego usted lee el resto de los versículos, pero yo me quiero quedar con el verso 16. En la versión Reina Valera contemporánea, el verso 16 dice lo siguiente: buscó a alguien. ¿Quién buscó? Dios. Y se asombró, dice acá, al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer justicia. La versión nueva versión internacional dice de esta manera: lo ha visto, como que Dios está observando, y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlo, su propia justicia lo sostendrá. Amén. Me quedo con esta palabra, ¿no? En la versión de la contemporánea, y también de la nueva versión internacional dice la palabra: no había quien intervenía o intervenga. La Nueva Valera 1960 dice interpusiese, pero para poder interpretarlo mejor, intervenga. ¿Cuántas veces nosotros vemos conflictos y no intervenimos y usamos este término tan vulgar y tan corriente? No te metas. ¿Sí o no? ¿Para qué meterme si luego perjudicado soy yo? El tema está en que no es que no me meta, porque luego yo soy el perjudicado. El tema está en que Dios vea que tú tienes intención de intervenir para que la justicia de Dios descienda. Usted puede estar lesionado, cualquiera que está orando, cualquier persona que ora, cualquier persona que entra a la intercesión, en un momento determinado puede salir lesionado, va a salir como cojo, como rengueado, como que le quedó tuerto, como que le quedó manco, va a salir lesionado en la batalla, va a salir lesionado, porque estamos peleando cuerpo a cuerpo con Satanás. Nuestra batalla, dice la Biblia, Efesios 6:12, dice que no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y esto Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso lo siguiente. Y yo les vuelvo a repetir lo que una vez estudiamos también. Pero Pablo le dijo: esto es una batalla cuerpo a cuerpo. Es una batalla cuerpo a cuerpo. Es como cuando Gladys se agarra las trompadas con alguien, o cuando Lili se agarra las mechas con alguien. Vamos a hablar de la mujer porque los varones faltaron hoy otra vez. Pero ¿qué pasó? Yo puedo ver que cualquiera de las dos está haciendo cosas indebidas, pero no me intervine, no fui a separar, no fui a intervenir, no fui a traer paz. Entonces me quedo yo de un lado. ¿Estoy haciendo bien yo esto? No, porque si yo puedo ayudar, ¿por qué no lo hago? Entonces en el mundo espiritual yo no necesito irme a actuar humanamente. Yo necesito irme a la presencia de Dios a favor de una persona en particular, de una familia, y allí en ese momento yo estoy interviniendo como abogado. Porque yo estoy interviniendo allí, yo estoy pidiéndole justicias a Dios. Y le digo: mira, Señor, está pasando esto. Y empiezo a pelear, y ahí es donde el Espíritu Santo va a revelar al corazón nuestro cómo tenemos que orar. Porque a lo mejor yo estoy conociendo de manera superficial la situación. Pero cuando me voy y me pongo de acuerdo con Dios para orar, para beneficiar a alguien, el Espíritu Santo automáticamente viene al espíritu del hombre y comienza a revelar lo que está oculto, lo que nadie sabe. Y usted en los secretos de su recámara comenzó a orar y comenzó a intervenir. La gente no sabe lo que está pasando, ni siquiera los de las personas del conflicto están sabiendo que usted está enterado de los problemas reales, de cómo surgió todo. Pero en la oración Dios te revela. Por eso es importante que usted jamás vaya a la oración si no va con revelación del Espíritu. Oramos por cualquier motivo, vamos a orar, pero hay momentos y momentos en los cuales oramos. Entonces, en ese momento que va a ser superior para nosotros, tenemos que irnos con una revelación del Espíritu Santo. Porque únicamente Él está conociendo lo que está pasando. Diga conmigo: lo entendí. Lo entendí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De acuerdo al tema? Veamos por favor Isaías 57. Allí al lado de 56 está. 57 verso 1. Versión Reina Valera 1960. Vamos a leer también la versión Nueva Internacional y Valera Contemporánea. La Reina Valera 1960, Isaías 57:1 dice lo siguiente:
Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Que delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. La versión Nueva Internacional dice lo siguiente. El justo perece y a nadie le importa. Qué palabra, ¿no? Esa palabra, esta oración, a nadie le importa, es poderosa. Mueren tus siervos fieles. Imagínense cómo Dios está observando lo que está pasando acá hoy, en esta temporada. Y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Yo le pregunto a usted antes de leer la versión nueva contemporánea, Reina Valera contemporánea. ¿A usted no le duele cuando ve que una persona está pasando por una injusticia? Y si le duele, ¿por qué no interviene en defensa? Y después venimos con el cuento, como dijo el profeta Blanco la vez pasada. Yo ya lo persistí en el espíritu. Dios me reveló otra cosa. ¿Y por qué no habló cuando tenía que hablar? No hable cuando está todo terminado. Porque ya no sirve que usted venga. Porque cualquiera puede decir, por ejemplo, ¿no? Ay, yo ya sabía que estaba pasando esto. Pero yo puedo pensar de la siguiente manera. Dios le pudo haber revelado, pero usted fue un desobediente. O directamente para aparentar que usted tiene revelación, después del caso, después de que se apaciguó la ira, después que pasó los problemas, pues fácil venía a decir, Dios me había revelado lo que estaba pasando. Puede pasar como un falso o puede pasar como un desobediente. Pero en los dos casos, usted es culpable. ¿Me entiende? Yo puedo venir y mirar, Romina está pasando por un problema y después yo vengo, cuando está todo solucionado, Dios me había hablado ya de esto. Pero está bien, yo puedo haberlo dicho para acomodarme con todo el mundo, para que todos piensen que yo sí oro, tengo revelación de Dios. Pero en definitiva, tan solamente estoy queriendo que la gente vea algo de mí que no tengo. Y si realmente Dios me reveló y no hice nada, fui un desobediente. Por lo tanto, en los dos puntos, en los dos extremos soy culpable. Y en los dos extremos tengo que pedir perdón. ¿Amén? Amén. Y en uno más que el otro, porque en uno a Dios, y en el segundo caso, si era que quería aparentar, tengo que pedirle perdón a todo el mundo para que la gente me perdone. Pero como el orgullo me dice, no lo haga, porque quedas mal parado, entonces es conveniente quedar mal parado, pero ser restaurado. Converso y todo, mira. La versión Reina Valera contemporánea de Isaías 57:1 dice lo siguiente. Mueren los justos, pero eso a nadie le importa. Muere la gente piadosa, sin que nadie entienda que su muerte es resultado de la maldad. Y volvemos a actuar acá de personas que realmente necesitan que nosotros oremos, nos guardemos sus vidas, pero bueno. Los textos mencionados, ¿no?, tienen una similitud con el capítulo 22, verso 30 del profeta Ezequiel. Hay una observación y declaración que Dios hace. ¿Cuál es la observación que Dios hace y cuál es la declaración que Dios hace al respecto? Si usted fue escuchando atentamente la enseñanza. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Y cuál es la observación que Dios hace al no ver a nadie? Que nadie entiende, que nadie está despierto. Imagínese usted que Dios venga y nos diga a nosotros audiblemente estas cosas. O que Dios hoy vea de nosotros que estamos nosotros en esta situación. Mire, qué feo que queda que Dios hable de nosotros. No hay quien haga esto. No hay quien se interponga. Y no hay hombre que se interponga a favor de alguien. Pero en la iglesia todo el mundo oramos por todos. Pero Dios está buscando a alguien que se atreva a entrar solo al campo de batalla si es necesario. Por eso es que nuestros hogares muchas veces están en decadencia, mis hermanos. Dijo una joven que con la cual estábamos hablando esta mañana. Se trató de perezosa. Ella misma reconoció que es una perezosa. Yo le pido oración a fulana para que ore por mí, pero yo no oro. ¿Y qué cosa dijo ella todavía? Pudiendo yo orar por mí, no lo hago, pero pido que otros sí lo hagan.
Porque muchas veces pasa esto. Usted pide oración, yo pido oración, pero yo no oro por mí, pero estoy esperando la oración de los demás. Y la cosa acá no es que yo espere la oración de otro. El tema está que yo ore. Porque yo soy el interesado. Yo tengo que entrar. Ahora te digo una cosa más. Dios te pudo haber hablado personalmente con respecto a un tema. Y Dios, si te habló a vos, te reveló algo, es para que vos te vayas por causa de la revelación a la oración. Pero no, pastor, Dios me reveló tal cosa. Pastora, Dios me reveló tal cosa. Y usted pancha o pancho en su casa con los brazos cruzados, rodillas cruzadas, tomando tereré en época de calor o comiendo su guisito bajo la sombra del perejil. Pero allí usted, mi hermano, esperando que otro haga el trabajo que Dios te mandó que vos lo hagas. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. Como dijo, por ejemplo, Judas, le dijo Jesús a Judas, lo que tenga que hacer, hazlo. Usted no se vaya a ahorcar como él. Usted vaya a cumplir con lo que Dios le mandó que haga. ¿Me entiende, cabrón? Hágalo. Y si es necesario, hermano, está a tiempo, pida perdón a Dios, saque fuerza de sus gorduras y sus grasitas que tiene por ahí por causa de la cuarentena que vivimos y vaya a la oración. Vaya a pelear la batalla, porque Dios está esperando. Imagínense que Dios en esta mañana, en esta noche, está observando nuestra vida y está declarando algo. La boca de Dios declara. No estoy hallando a nadie que pueda velar a favor de. No hay quien se interponga ante los hombres y ante mí para que sane la tierra. Y no hay hombre que venga a interponerse a favor de el necesitado. Dios santo, ¿no? Que Dios diga de todo de nosotros es una vergüenza. Pero somos hijos de Dios. Y después le reclamamos a Dios las bendiciones. ¿Qué te va a bendecir Dios si no haces? Lo que de gracia recibes, con fuerza, dígalo. Porque ya parece que te están pasando la factura, no sé qué. El Señor está esperando. ¿Sabe lo que espera? Que la iglesia se ponga en acción. La iglesia, el conjunto que somos. Dios no necesita 2.000 personas para hacer algo. Dios necesita un puñado de personas. Somos como la gente de Gedeón, que Dios le dijo, no necesito 300. Lo que lamen como perros, a estos yo los como. Y Dios lo apartó y con eso vino salvación. Dios necesita un ejército. Necesita un grupo de personas, un puñado de gente que crea que con Él puede lograrlo todo. Amén, gloria a Dios. Por eso que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido ¿qué? El reino. Entonces no necesitamos un ejército. Yo no necesito convocar a 1 millón de personas para orar. Yo necesito un grupo de personas que se atreva a creer que con Dios todo es posible. Amén, gloria a Dios. Y usted, mi hermano, que ha venido acá a equiparse, entonces usted tiene que creer que usted solo con Dios. ¿Amén o no? Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Usted está entendiendo? Amén. ¿Pregunta? ¿No? Listo, seguimos. Isaías 62, por favor, versos 6 y 7. Isaías 62, versos 6 y 7. Y ya vamos concluyendo para esta noche. Dice la versión Reina Valera 1960. Sobre tus muros, ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde? Más fuerte, sobre. Oh Jerusalén, he puesto guardas. ¿Qué puso Dios? Guarda. ¿Quién puso las guardas? Dios. ¿Quién puso las guardas? Miren. Dios. ¿Quién puso las guardas? Dios. ¿Quién puso las guardas? Dios. ¿Sobre qué puso las guardas? Sobre el muro. No es el pastor que pone la guarda. Yo te digo una sola cosa. Si Dios te levantó de madrugada, no te des vuelta para el otro lado para volver a dormir, o te vas a tomar leche tibia para que te agarre el sueño. Si Dios te llamó es porque Dios está pidiendo que seas el guarda que Él puso sobre el muro. Amén. Todo el día y toda la noche. Imagínense, sobre tus muros Jerusalén he puesto guarda. Todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Gloria a Dios. Imagínese usted, mi hermano, hoy. Dios está escogiéndote para...
Y por sobre todas las cosas, benditas ustedes que vinieron hoy, los varones no vinieron excepto yo. Porque las mujeres son caratuladas que son como cotorras, que nunca callan. Y acá viene bien esto para usted. Si es así, ¿no? Porque a veces los hombres hablan más que las mujeres. Pero fíjense acá, imagínense yo que digo, ya termino y estoy 2 horas. Pero imagínense todo el día y toda la noche y no callarán jamás. Ya voy a explicar qué significa esto. Lo que os acordáis de Jehová. ¿Usted se acuerda de Dios? Amén. ¿Cuándo se acuerda de Dios usted? ¿Cuándo se acuerda de Dios usted? No me mienta. Ni menos a Dios. ¿Cuándo se acuerda de Dios usted? No me venga con que es santo. ¿Cuándo usted se acuerda de Dios? Cuando necesitemos algo. Correcto. Gracias por ser tan sincera, hija. Porque cuando estamos recuperados, bendecidos y prosperados, nos olvidamos. Si no, imagínense esto, tendría que estar lleno. ¿Seguimos o no? Amén. Dice, aquellos que se acuerdan de Dios no reposen. Me agarró un sueño, tengo que dormir. No reposen. Estoy cansado, me voy a sentar en la silleta. No reposen. Ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y lo ponga por alabanza en la tierra. Amén. Acá usted tiene que aplaudirle fuerte a ver si se atreve. Amén. La versión Reina Valera actualizada dice lo siguiente: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Jamás callarán ni en todo el día ni en toda la noche. Lo que hacen que el Señor recuerde, no reposen. Acá ya cambia la expresión. Lo que hace que el Señor recuerde. Quiere decir que cuando nosotros estamos orando, estamos interviniendo en la oración a favor de algo, le estamos trayendo a memoria lo que Dios habló. ¿Vamos entendiendo? Amén. No reposen. Tampoco le den reposo a quien, a Satanás, hasta que él restablezca Jerusalén y haga de ello una alabanza en la tierra. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca Jerusalén y lo convierta en alabanza sobre la tierra. Es importante que podamos entender que cuando el Señor nos llama, no tan solo fue para darnos a nosotros la salvación. Ay, Dios me llamó, por eso soy salvo. No, Dios no te llamó para salvarte únicamente. Dios te llamó para... Exacto. Escuche esto, sino que también es para que nosotros seamos guarda en los muros que rodean la ciudad, la familia y aún la misma iglesia. Sigo paro acá. 2 nomás. Sigo por ustedes entonces. Escucha acá. La Biblia habla claramente, ¿no? Que Dios nos puso como guardas. Que no le demos tregua. Que hasta que se restablezcan las cosas en la ciudad. Que podamos nosotros estar orando día y noche. Que podamos traer a memoria ante la presencia de Dios lo que Dios prometió. Por eso muchas veces cuando oramos por esta casa, usted habrá escuchado que nosotros le traemos a memoria lo que Él nos prometió un día. Amén. Sí, Señor. ¿Me entiende? Le traemos a memoria. ¿Por qué? No está mal. Venid luego y entremos, dice el Señor al juicio. Habla tú primero y luego yo, aunque luego dice, tus padres pecaron acá. Listo, pero arreglamos las deudas, acomodamos las cosas, pero traemos a memoria ante Dios las cosas. Y cuando estamos orando a favor de alguien, qué sé yo, allá el riverista que está al fondo, ¿no? De pronto estamos orando por él. Estamos orando por él y sabemos que Dios declaró una palabra a través de un profeta, a través de alguien. Dios usó una vida para declarar una palabra para él, a favor de él. ¿Qué sucede acá? Yo vengo y oro y le digo, Señor, estoy orando por Nazareno. Señor, acuérdate de la promesa establecida para él. Tú dijiste esto sobre su vida. Tú estableciste. Y ahora el diablo está queriendo traer estorbo sobre su caminar. Y le hablamos a Dios. Y ahí cuando terminamos de traer a cuenta, terminamos de traer a memoria, es cuando le damos el golpe y le noqueamos con la primera trompada satanás a su demonio. Porque el golpe que está esperando para hacerlo. Le golpeas. Tiene que ser un knockout fulminante para Satanás.
Entonces acá nosotros vemos claramente que Dios puso guardas, puso centinelas. Ahora, alguien que me pueda decir, por favor, ¿qué es un guarda? ¿Cómo? Uno que cuida, ¿qué más? Defiende. Que defiende. Que defiende, ¿qué más? Vigila, ¿qué más? Un alcahuete. Está en su puesto. Dice que no callará jamás. O sea que sí, porque una atalaya, el que está allá arriba vigilando, si viene un enemigo, Pero va a usted los gritar. términos. Claro, bueno, pero El que está en su puesto. Está en su puesto, ¿no? Pero fíjense algo importante, todo lo que ustedes dijeron es lo que realmente significa en su raíz hebrea la palabra guarda. Pero también dice la palabra, en su original, dice lo siguiente, que guarda significa cercar alrededor como espinos. Ahora, si usted googlea y busca cómo es un espino, se va a encontrar con algo muy importante. Se va a encontrar con algo muy importante. Que casualmente se usó rama de este arbusto para hacer las coronas que colocaron sobre la cabeza de Jesús. Ahora, cuando dice cercar alrededor como espinos, es poner todo esto alrededor de alguien, con tal de que usted se animaría a pasar, inclusive las tunas. Cuando usted busca espinos, todo eso, también los cactus y las tunas están ahí. ¿Usted se animaría a pasar sobre todo un muro de espinos que sabe que si pasa, se animaría? Bueno, cuando nosotros hablamos que somos guarda, que Dios puso guarda, dice, los coloco, en una palabra sería, yo estoy colocando guarda sobre los muros, como aquellos espinos para producir daño al enemigo. Podríamos decir acá. Imagínense. Ahora, todo lo que ustedes dijeron es lo mismo, está bien, pero también habla dos cosas importantes, ¿no? Y digo bien la palabra chismoso, yo usaría alcahuete, bueno, está bien, cualquiera de los dos para que entendamos. Pero observar, y es cierto, una persona que está permanentemente vigilando. Cuando estamos hablando de vigilar, de observar, quiere decir que no estoy perdiendo de vista el objetivo que Dios me dio. Si Dios me llamó a orar a favor de esta casa, yo no puedo perder el objetivo, no puedo desviar mi oración. Si Dios me dijo, ora de esta manera, yo no puedo desviar mi oración al modelo que yo quiero, tengo que orar al modelo de Dios. Cuando yo agrego lo mío a lo que Dios me mandó que haga, comenzó mi fracaso. Yo caí ahí. Ya no tenemos éxito. Por eso es que muchas veces caemos en fracaso. Pero también cuando habla de guarda, está hablando del pastor. En su raíz hebrea, habla del pastor. Por eso es importante que cuando tu pastor te señala algo, tú escuches. Si tu pastor te señaló algo, escucha. Porque si en su raíz hebrea la palabra guarda significa pastor, quiere decir que Dios puso al pastor sobre tus propios muros para guardar tu vida. Y si el pastor es el que está observando, el pastor te va a ir declarando lo que Dios le va mostrando. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aprender a callar, aprender a escuchar y aprender a obedecer. ¿Me entiendes? Alguien dijo en una oportunidad sobre mi vida, dijo, ¿qué me va a venir a enseñar este si es joven? Y yo, mira lo viejo que soy, yo puedo ser su padre por la edad. A lo que cuando yo me entero, yo le dije, bueno, pero si Dios hubiese querido usarte para que seas el pastor, te hubiese usado a vos y no me hubiese dejado a mí en el chaco. Pero como vio que tú no tenías la capacidad ni para gobernarte a ti mismo, Dios me trajo a mí de tan lejos. Así yo le contesté. Y me gusta ser duro porque es la única manera. Ahora fíjense que la palabra guarda habla de perseverar. Y la sal sirve para preservar. ¿Qué preservar la sal? La carne. Preservar. Pero fíjense algo importante, si es preservar, estamos hablando de que la vida del guarda trae salvación, trae seguridad y no hay perjuicio por causa del guarda. Todo lo que nosotros somos, estamos hablando de brecha, mi hermano, todavía. Mire todo lo que estamos hablando de un solo tema.
Y usted dice, ya me cansé de orar por el fulano. Oh, Señor. Pero Dios es nuestra guarda y Él no se cansa. Amén. Por eso es importante que si Dios te colocó en un lugar, en una posición, tú aprendas a caminar de acuerdo a lo que Dios te indicó. Si Dios no se cansa, el intercesor tampoco. Si Dios recibe violencia en el reino de los cielos, como dice el Evangelio de Juan, también nosotros tenemos que entrar a esa violencia. ¿Por qué? Porque únicamente los valientes son los que arrebatan bendiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Sí? Ya hice. Preservar era más. Preservar. Preservar. Ahora bien, ¿qué significa la palabra cercar? De acuerdo a la Real Academia Española. La palabra cercar tiene dos significados importantes. Primero, rodear un terreno. Es como nosotros cuando colocamos un tejido, un muro, ¿sí? Unos postes y tiramos una línea, estamos cercando un terreno de manera perimetral, estamos diciendo esto es mío, nadie puede entrar. Hasta ponemos un cartelito, propiedad privada. Prohibido tirar basura y es cuando más basura te tiran. Saca el cartel, por favor, y tu terreno va a estar limpio. ¿Sí? Rodear un terreno, una finca, sería una casa, una propiedad. Con una cerca, poner una valla, poner un muro. Para delimitarlo y generalmente resguardarlo. Es decir, que cuando yo estoy cercando algo, delimito algo. ¿Cómo se dice la palabra? Delimito. Delimito. Ahora, mire, escúcheme de acá. Escúcheme, y después que termine de escribir, vamos a observar. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Hubo una línea. Invisible, pero había. Yo me acuerdo, Charito López, nuestra profesora de contabilidad y la profesora Coduto y de Letrate, que era mi profesora de contabilidad también, nos decía algo muy importante. La contabilidad es un hilo tan fino que en cualquier momento se rompe, y cuando se rompe el hilo de la contabilidad, perdemos nosotros y gana el adversario. Pero en el huerto del Edén, Dios colocó una línea invisible. Y dijo, ¿sabes qué? Esto es para ti y de acá tú no pasas. ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿qué hizo Satanás? Pasó el límite que Dios trazó. Y entró en una propiedad privada. Invadió un campo. Por eso que Dios legalmente tiene derecho en contra de Satanás. Por eso que Dios intervino contra Satanás. Porque él entró a un campo que le era prohibido. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué fue excluido de la presencia de Dios? Porque Dios le colocó un límite y el hombre pasó. Salió de la cobertura. Por eso vino Jesús. Para que nosotros volvamos a entrar a este lugar de la línea. Ahora, fíjense acá. Delimitar algo. Cuando nosotros ponemos a orar, escuche esto importante. No hace falta que usted lo nombre, no hace falta que usted lo diga, no hace falta que lo declare, no hace falta que lo escriba. No hace falta que anuncie por el Facebook ni por nada. Usted tan solamente al orar y al colocarse sobre la brecha, al hacer brecha, lo que literalmente en el mundo espiritual usted está haciendo, está delimitando. Y cuando usted permanece en el lugar sin moverse del propósito de Dios, el diablo sabe que hasta ahí puede llegar, pero no te puede tocar. Cuando usted comienza a orar de esta manera por su familia, usted le está diciendo a Satanás, sabe que hay una línea que tú no puedes pasar, porque llegas a pasar y te vas a ver con el de arriba. Amén. Porque si Dios te puso como guarda sobre los muros de tu casa, sobre los muros de tu ciudad, sobre los muros de la iglesia, cuando el diablo toca al guarda, se ve con Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros somos como la niña de los ojos. Si nos toca a nosotros, se le toca a Dios. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van entendiendo esto? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Seguimos entonces. El segundo punto, el segundo concepto, significado de la Real Academia Española sobre cercar es lo siguiente: rodear. Y esto me encanta. ¿Sabe por qué? Por lo que significa la palabra rodear. Entre paréntesis, la Real Academia aclaró esto. Rodear gran cantidad de gente a una persona o cosa. Qué bueno que es cuando nosotros nos ponemos a orar y le decimos al Señor, estoy en la brecha. ¿Sabe lo que está pasando allí? Estamos convocando a una multitud en el mundo espiritual a custodiar a una persona en particular. Significa entonces rodear, entre paréntesis, gran cantidad de gente a una persona o cosa.
Señor, me pongo a la brecha a favor de la congregación, de la iglesia, de tu casa. Lo que estoy haciendo literalmente estoy convocando a todos aquellos que van a alinearse al propósito. Amén, gloria. ¿Estamos de acá o no? Señor. Un guarda en los muros es aquel hombre o mujer que está en una constante vida de oración y dispuesto a ser usado por Dios. Cuando leíamos recién el pasaje, dice, por ejemplo, que no le va a dar reposo, que no descansará. Lo que está hablando no es que usted no pueda dormir de noche, no es que usted no se pueda acostar a la siesta, no es que usted no se pueda sentar en la silleta un ratito a descansar. No, lo que está queriendo decir acá es que en el mundo espiritual su espíritu no descansa, su espíritu está alerta, su espíritu está despierto, su espíritu está observando el mundo espiritual, su espíritu está contemplando lo que el diablo, su espíritu está analizando el accionar del diablo, está ya anticipando lo que el diablo va a querer hacer. ¿Entiende acá o no? Eso es lo que está queriendo decir. No es aquel que se convierte en un crítico por causa de lo que el eterno Rey revela en su vida. Ay, estábamos orando por Estela y el Señor me mostró que Estela va a la brujería. Y yo me voy a la casa de Fernanda y Dios me mostró que Estela está haciendo la brujería. ¿Y sabes qué? Está haciendo hasta esto, hasta compró un perfume Estela y en el brujo, porque Dios me reveló. ¿A vos qué te importa lo que ¿Qué le importa a Fernanda lo que Dios te reveló sobre la vida de Estela? Si Dios te reveló algo sobre la vida de Estela, es un ejemplo, no le esté mirando, no le mire Claudia a Estela, porque ya veo que le está orando para liberarla. Pero un ejemplo que si Dios me reveló que Esteban está trayendo a los brujos, que Esteban está trayendo productos de los brujos para encantar a esta, hacer aquello, lo otro, todas esas cosas, me reveló a mí. Y en lo secreto. Yo como intercesor o como una persona que fue llamada a orar a favor de algo, yo no fui autorizado por Dios a divulgar lo que Dios me reveló. Si me va a autorizar Dios, yo tengo que esperar que Dios me habilite. ¿Va entendiendo? Entonces diga, perdóname Señor por haber hablado más de la cuenta. Porque a veces lo hacemos. ¿Amén? No, usted tiene que esperar que Dios lo habilite. El día que Dios te habilita, ¿y cuándo usted sabe que Dios te habilita? Porque le preguntás, Señor, lo que tú me hablaste en secreto, ¿a quién tengo que hablar, Señor? Señor, ¿le puedo acercar a hablar con el pastor? Cosa que tendría que hacerlo, porque es el guarda principal. Si tú haces a espalda algo, está en desobediencia ahí, y el diablo está en contra, y el diablo te toca. ¿Me entiendes? Pero usted tiene que orar, Señor, ¿puedo hablar con Estela para decir lo que Dios me reveló? Y esperar que Dios te indique. Es importante. Entonces, si Dios te reveló algo en el Espíritu, cállate. No tiene nadie que enterarse de lo que Dios te habló. Salvo el pastor, porque es el principal guarda de la casa. Sino que por causa de la revelación que Dios te da, ¿sí? O que te haya dado Dios, usted se pone en la brecha para orar e interceder. Hasta que no vea que la respuesta de Dios llega. No, yo voy a orar una semana, Señor, y si la respuesta no viene, ya no. No, usted ora. Sí, pero usted ora. Pero hace 2 años que estoy orando, usted ora. Pero yo estoy orando por 10 años por un marido, usted siga orando. Que cuando sea como Sara, Dios te va a permitir tener hijos igual. ¿Me entiende o no? ¿Estamos de acá o no? Usted tiene que orar hasta que no vea. ¿Cuándo usted sabe que la respuesta de Dios llegó? Cuando tenés paz. La carga te es quitada. No te quita el pastor, te quita Dios, porque Él fue el que te la impuso. Y cuando vos sentís, ¿y cómo te das cuenta que la carga? Porque vos te fuiste nuevamente al encuentro con Dios a orar por ese tema y ya como que se terminó. Una oración puede durar años, hermano, como puede ser de un solo día para que Dios intervenga. La respuesta de Dios puede ser automática o puede durar meses, años. Pero el tema está en que usted no deje de orar. ¿Estamos hasta acá? Así que seguimos orando. Retome otra vez. Retome otra vez. Sí. Y si de pronto tenés pachorra, yugurísimo. 100% natural. Sí, 100%. Y con cereales, por favor. No se olviden.
Si el Señor puso guarda sobre los muros de la ciudad, de una familia, de la iglesia, es un claro mensaje que recibimos por medio de Él, que no estamos solos, aunque nosotros no lo sepamos. Hay una multitud acompañándote en la oración. Amén. Usted puede estar orando acá y usted está recibiendo el apoyo de un japonés. Gloria a Dios. Amén. Porque es la verdad. Porque así como Dios te llamó para intervenir por una causa, Dios levantó a uno para resguardar tu vida en la batalla. Vamos a aplaudir al Señor fuerte en el nombre de Jesús. ¿Usted entiende? Ay, estoy acá solo peleando la batalla. No, hay alguien que está intercediendo. Y de pronto está el chinito, guay, sí, y lo único que se sabe es que es Fernanda. ¿Sí? Y el chinito piensa, ¿será mi doña? ¿Será mi doña? ¿Mi doña o mi demonia? ¿Cómo a vos te pasó? Sí, yo era... Fíjense que yo tenía... Gracias por traer memoria, pastora. Yo no quería tocar nuestros asuntos personales, pero ella me obliga a hacerlo. Cuando me conocí con mi esposa, yo la veía así como la conocí, con una pollerita bajando la rodilla, colorcito celeste, con una blusita 3/4, con un botoncito que se prendía cerca del codo, blanquita con rayas celeste, con una zapatillita y con una bicicleta museta color celeste. Así la vi con una cabellera hasta acá y ella caminaba como Susana Jiménez. Y el pelo se le volaba. Pero cuando yo empecé a orar por ella, lloré de esa manera. Señor, guarda la vida de tu sierva, tu hija. Señor, si hay pecado en ella, perdónale, le decía yo. Y cuando el Señor me dijo, no, me dijo el Señor, es para tu esposa. Y bueno, ahí me confronté con Dios porque no quería casarme, pero ahora estamos juntos. ¿Sí? 27 años, da para 28. Así que a Dios gracias porque... Que aguante el mío. Seguimos. Seguimos, no, como dijo mi cuñado esta siesta, brava la gringa, brava. Seguimos. Si el Señor te puso sobre la ciudad para que tú ores, amén. Amén. ¿Y cuándo vamos a saber que la respuesta vino? Cuando hay paz. ¿Estamos hasta acá? Y también hay gente que está orando a favor tuyo cuando tú estás en la brecha a favor de alguien. Y esa persona que tú no conoces también está orando por otra persona y a su vez al Señor levantó una guarda para él. Es así Dios. Es un eslabón a esto. ¿Estamos hasta acá? Gracias por el ánimo que me da para que siga. Seguimos. Se ríen a los hijos. Un guarda es aquel, escuche esto, un guarda es aquel que en el espíritu está observando. Sí, Señor. Qué importante. ¿Sigo, paro? Siga. Listo, sigo. Por 3, ahora se sumaron 4 ya. ¿Sí? Eran 2, ahora son 4. Pero si acá nosotros decimos que un guarda es aquel que está en la observación permanente en el espíritu, quiere decir que usted va a estar hablando conmigo, yo con usted, y Dios me va a estar revelando cosas, no suyas quizás, o sí, o no mías, o sí, pero Dios me va a estar trayendo respuesta y le va a traer a usted algo, una revelación sobre hechos que Dios le está pidiendo que intervenga. Y quizás usted está ocupado. Ay, pero Dios me está llevando a la oración, pero ahora estoy trabajando, estoy limpiando. ¿Cómo hago? Porque estoy trabajando. ¿Cómo hago? ¿No? Supongamos que usted trabaja. Entonces está trabajando ahí. Y está atendiendo su trabajo. Pero ¿cómo hago? No puedo porque mi patrón me va a echar. Se va a enojar. ¿Para qué está el espíritu? Usted puede estar trapeando el piso de la casa donde usted trabaja, cocinando en Juan Mostaza, trabajando conmigo en la venta de productos y todo, y Dios te mandó. No, pero sí, el pastor me llamó a trabajar, se va a enojar conmigo el pastor, y como usted es tan leal al trabajo, no quiere abandonar, ¿por qué cada rato hace así? Y estamos ahí, entonces usted qué hace automáticamente. Si estamos diciendo que el que está en el muro, el guarda, es una persona que observa en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo te voy a enseñar algo importante. Usted a veces se va a la oración y no sabe para qué se va. Estamos orando, sí. Pero usted no se imagina que cada vez que usted va a un encuentro con Dios en la oración, Dios lo está preparando para cosas mayores. Amén. Va a llegar un momento
que usted va a estar trabajando, atendiendo gente y su espíritu va a estar intercediendo por los necesitados. Catherine Kuhlman en un momento determinado contestó esto a una periodista del New York Times. ¿En qué momento usted ora si todo el tiempo está viajando, está predicando, está asistiendo a la gente? Catherine Kuhlman dijo lo siguiente: yo soy un altar de oración. Y de toda la bibliografía de ella me quedó solamente esta frase: yo soy un altar de oración. Un guarda en el Señor es un altar de oración. Usted no necesita venir al templo, cosa que sí es necesario hacerlo. No me diga ahora el pastor dijo que no tengo que venir a orar. No, usted venga. Yo te estoy diciendo en este sentido. Usted no necesita venir a la iglesia para orar, cosa que es necesario. Usted no necesita apartarse del grupo de su casa para orar, cosa que es necesario. Pero si usted está tareado, está atendiendo algo, está haciendo algo allí, Dios te está revelando, pero en el espíritu usted está clamando, su espíritu clama. ¿Por qué? Porque de tanto que fue al encuentro con Dios en la oración, por obediencia, porque Dios lo mandó, espiritualmente usted ya tiene un ejercicio. El intercesor 24 horas al día, despierto o dormido, intercede. Usted está en guardia permanente en el espíritu. Cuando usted está durmiendo, usted muchas veces dice lo siguiente: estuve orando por, qué sé yo, por Lili. Soñé que estaba orando y que le oré y ministré liberación en el sueño a Lili. Un ejemplo, ¿no? Usted se levanta con eso, que estaba durmiendo y usted estaba orando por liberación, y fue tan real todo. No, usted no estaba soñando. Su espíritu estaba en acción. Eso es lo que necesitamos hoy dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que estén orando, pero que a su vez estén durmiendo físicamente, descansando por la noche, pero usted está ahí, su espíritu latente, vigilando, 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 vigilando. Usted tiene que entrar a este ritmo espiritual. La iglesia acá en Florencia necesita de esto. Amén. Amén. Esfuércese para entrar. ¿Sabe qué equipo vamos a hacer? Hacer guardia como una atalaya, dispuesto a no estar solo para dar voces cuando viene el enemigo. ¡Ay! Guarda que del norte está viniendo el ejército de Edom. Y para resguardar su vida usted queda allá arriba nomás, no baja. Y para asegurarse, como le tomaron a usted, de punto le tienen siempre allá arriba, hasta puso ventana y todo alrededor para que no entre ni una flecha. Pero una atalaya, un verdadero guarda, un verdadero vigilante de parte del Señor que está en los muros puestos por Dios, no tan solo está para observar y para dar voces de alerta cuando el enemigo viene, sino que está preparado para tomar la lanza, la espada, el escudo y confrontar al enemigo, pelear la batalla y unirse al resto. Ese es un guarda. Aplaudirle fuerte al Señor. Amén. ¿Está dispuesto a hacerse guarda usted? Porque el atalaya tiene que aprender a pelear la batalla. ¿Sabe qué? El atalaya sabe quién es un soldado. No es Doña María. No, es un soldado, es uno que está militando en el ejército. Ese es el que está montando guardia, porque conoce las estrategias, conoce los ángulos, conoce todo. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Estamos o no? Ahora escuche esto. Sino para pelear las batallas también, ¿no? Estar dispuesto a pelear cara a cara, cuerpo a cuerpo con el adversario. El estar reedificando los muros, el hacer vallado, aún ser un guarda en el pueblo, es un llamado para cada uno, es un llamado de Dios. Yo como pastor no le puedo venir a llamar a Estela a interceder. Primeramente acá tenemos que ver algo muy importante, y ese es el error, y ya voy concluyendo acá. Sí, ya falta 50 minutos todavía para el horario permitido. Escuche esto. Y hoy me dijeron hasta las 9 quedamos, pastor, gloria a Dios, me dijo Rocío. Así que estamos contentos. Y nos quedamos con Rocío. Si la profeta se quiere ir, ahí está la puerta. Quedamos con Rocío para que Rocío se siga alimentando. ¿Te quedaste hasta las 9 de la noche? Gloria a Dios. Yo no necesito un ejército, necesito un aliado. Yo necesito un aliado. Así hablamos recién. Pero fíjese algo muy importante acá. Si
Si yo coloco a Estela como intercesora de la iglesia, la estoy matando. ¿Por qué? Primero, ella puede tener años dentro de la iglesia, pero el solo hecho de verla a ella como pastor, me estoy dando cuenta que no es una mujer preparada. Entonces yo no le puedo llevar a hacer una tarea de alguien que va a quedar en el campo de batalla tirado en el suelo. Y no sé si se me levanta mañana. Entonces, un intercesor, una persona que se pone a la brecha, como estábamos leyendo en el pasaje. Te leo nuevamente. Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas. Dios puso. Por eso es importante que usted entienda esto. Yo soy intercesor y voy a pelear la batalla. No se meta donde nadie le llama. Ni Dios te llamó para que entraste. Por eso es que muchos abandonan la iglesia. Porque entran en un campo de batalla que no les fue permitido entrar. Vos podés observar, pero no entres. Quédate de este lado, pero no entres. Ora para que Dios bendiga a los intercesores de la iglesia. Claro, ora. Pero no entres en el lugar donde Dios jamás te colocó. Eso pasó con varios hermanos que fueron a orar por personas que trabajan con la brujería, con San Amor, y le dijeron, no entres. Y entraron y ahí quedaron en el camino por desobediencia. Si Dios no te colocó, no te vayas. Entonces yo no puedo colocar la Estela en un lugar de intercesión donde sé que la batalla es cara a cara, cuerpo a cuerpo. Porque es Dios el que va a tener que llamarla. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios le está llamando a Estela? Porque Dios va a estar confirmando lo que Dios está queriendo hacer con ella. Dios no hace nada sin anunciar a sus siervos los profetas primero. Entonces yo estoy conociendo en el Espíritu que Estela está siendo preparada. Entonces cuando ella está siendo llamada para ocupar un lugar determinado en la iglesia, Dios mostrará mi espíritu. Entonces a ella será apartada en un redil diferente, en una capacitación diferente, para alistarla para que cuando entre al campo no tenga lesiones, sino que salga con victoria. Entonces usted no entre en un campo que nadie le permite. Venga a orar, pero no haga lo que ni Dios le pide que haga. ¿Estamos entendiéndonos acá? El Señor aún está buscando. Diga conmigo, acá estoy, Señor. Si yo soy, alístame. Pero con ánimo, si yo soy, alístame. Ahora, concluimos acá. El verso 7 dice lo siguiente. Ni tampoco le dejen descansar hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Es decir, no le dé descanso, es un claro mensaje a los que están orando. Yo no voy a venir a decirle a Rocío, no dejes de orar. Rocío tiene que saber que no lo debe hacer. Porque yo no le voy a amonestar. Es el mismo espíritu que le va a amonestar cuando ella abandona. ¿Usted está entendiendo? Por eso hay muchos hermanos que viven quebrantados pero nunca se restauran. ¡Ay! Dios me habló que tengo que activarme dentro de la iglesia. ¿Y por qué no te activas? Vení un día contenta, 2 días a la iglesia, 3 días, vienen contentos los hermanos. Y después un mes desaparecieron. Como ahora se comprobó científicamente que en 4 horas llegan a la luna, entonces a lo mejor en 4 horas llegan allá y quedan una semana de vacaciones y después retornan. Y ahora que se descubrió agua en Marte, con más razón se van a ir, porque tienen para beber. ¿Seguimos o no? Ahora escuche esto. El decíamos, que no le dé descanso a su claro mensaje que Dios está dando a los intercesores y a los que oran. Es como que el Señor nos dice hoy, si yo estoy despierto 24 horas velando por mi pueblo, vosotros deben imitarme y velar por la seguridad de mis hijos. Si Dios es el principal guarda en el mundo espiritual, ¿cuánto más nosotros no debemos estar al lado de aquel que nos llamó? Porque si Dios te colocó en el muro para vigilar por la ciudad, quiere decir que el que te está acompañando es Él. No estamos solos. Hay no tan solo familia y pueblo esperando la intervención de los hijos de Dios. El libro de Romanos dice lo siguiente,
que toda la humanidad gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y Pablo continúa diciendo, aún nosotros, para ser adoptados como hijos suyos. Quiere decir que hay una parte de la iglesia que todavía está indecisa, que necesita encuentro con Dios. Pero que Dios está esperando de aquellos que ya están alistados para que oremos para que ellos puedan entrar. Afuera hay gente que está necesitando de salvación. Y si usted no hace nada, pero estoy orando. No, Dios no, mire, hay muchas veces que hay que orar y actuar. Y hay muchas veces que debemos orar y esperar que Dios determine qué hacer. Pero la salvación de un alma no es oración, mi hermano. Es ir a predicar el evangelio y traerlo a la iglesia. Yo voy a orar para que fulano se convierta a Cristo. No, Dios no te pidió que ore. Dios te dijo que hagas discípulos. Ahí no me venga con la excusa que Dios no me habló todavía. No, Dios ya te habló la palabra. El tema está que no queremos obedecer. ¿Podemos orar por la salvación de una ciudad? Sí. Lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? ¿Podemos orar por salvación? Sí. Pero la tarea de salvar las almas, hermano, es tarea nuestra, personal. Es trabajo cara a cara, personalmente. No cerrado en mi pieza orando para ver. No, usted tiene que ir en busca. Usted tiene que ir en busca a la gente. Y la humanidad gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero hay muchos pueblos haragán todavía, que esperan que otro haga el trabajo y después se llevan laureles. Usted no lleve laureles ajenos. Un día pasó esto y con esto oramos. Venían hermanos 4 o 5 a trabajar como siempre. Y yo les recompensaba a todo el mundo. Desde el púlpito decía, gracias a Dios por el pueblo que el Señor nos dio acá. Gracias por los hijos de la casa que trabajan, se esfuerzan, que proveen. Y un día Dios me dijo, no hagas pavada. No elogies a los haraganes. Entonces, desde entonces digo, gracias Fernanda por venir a las 6 de la mañana a trabajar para la casa del Señor. Gracias fulanito, gracias fulano. Y empecé a exaltar a aquellas personas que realmente están pagando el precio. Y automáticamente el resto ya saben que no hacen nada. Así es Dios. Dios va a recompensar al que labura, al que se mueve, al que obedece, al que está cuando se lo llama. Cuando Dios te llama, está. Cuando Dios te pide que trabajes, trabaja. Cuando Dios te pide que ores, ora. Porque tarde o temprano Dios te va a recompensar en público. ¿Estamos hasta acá o no? Diga conmigo, estoy entendiendo. Este es el tiempo, hermano, que la iglesia tiene que ponerse de pie. Hoy más que nunca. Ahora póngase sobre sus pies usted también para que vea que estoy cumpliendo con mi palabra. ¿Sí? La pastora ahí preocupada porque tenemos largo camino para llegar a casa. Son kilómetros que debemos caminar. Pero ahí estamos. ¿Sí? Pero Dios es fiel o no. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso